Muy buenos días a todos. Buenos días. Estamos muy contentos de estar de nuevo aquí con vosotros, no porque hoy sea domingo, que lo es, y estamos contentos, muy contentos por eso, sino también pensando en que posiblemente este sea nuestro último culto virtual. Estamos planeando, como bien sabéis, volver a reunirnos presencialmente aquí en nuestro templo el domingo día 28, el próximo domingo. Así que, bueno, ya iremos hablando acerca de eso y durante la próxima semana pues estaremos mandando información sobre todo a los miembros de iglesia, a aquellos que formáis parte de nuestra congregación, pero también tendréis información en nuestra página web www.iebzaragoza.com, así que os recomendamos que durante la semana pues podáis visitarla y podáis estar pendientes a cada una de las cosas que vayamos anunciando en ella. En este momento lo que sí queremos hacer es orar y poner este tiempo en manos de nuestro Señor, deseando de verdad de todo corazón que una vez más este culto sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque una vez más podemos ponernos delante tuya, podemos venir con una actitud de gratitud, de reconocimiento y ofrecerte este tiempo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Al mismo tiempo, Señor, es un motivo más de alegría el que podamos reunirnos, cada uno en nuestros hogares, pero en este mismo momento, en torno a tu palabra, en torno a la alabanza, a la predicación, Señor, en torno a los testimonios y en todo a lo que hemos propuesto en nuestro corazón, pues hacer en esta mañana. Señor, queremos darte muchas gracias también por tu protección, por tu guía, por tus cuidados a lo largo de esta semana. Y queremos pedirte, Padre, pues que este tiempo sea de enriquecimiento mutuo, que este tiempo sea de bendición y de edificación mutua, también de desafío para nuestra mente, para nuestros corazones. Señor, que sigamos edificando esta iglesia y que sigamos proclamando tu verdad a cada persona para que puedan tener un encuentro contigo. Ese es nuestro deseo, Padre, y por eso oramos en este momento y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en la carta de Hebreos, en el capítulo 10 y los versículos del 19 al 25 dicen así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Pues hermanos, es una bendición y es un honor y un privilegio poder estar en la presencia del Señor juntos. Aunque estemos en la distancia, estamos unidos en espíritu y por eso queremos cantar y alabarle y vamos a escuchar y a participar de esta canción que da gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí, gracias por salvarme. Gracias por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro,
eres mi esperanza. Jesús, Jesús, gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Hola hermanos, soy Guillermo. Yo creo que me conocéis todos o casi todos de verme por ahí por la iglesia. Pero en cualquier caso, pues bueno, os voy a contar mi testimonio para que me conozcáis un poco mejor y bueno, por si puede serviros de algo. Bueno, lo primero que os quiero decir pues es que yo vengo de una familia que no es creyente, o sea que cuando era niño pues yo no oía la palabra, no conocía nada sobre Dios, porque bueno, pues eso, en mi casa no creíamos en él. Desde que era bastante pequeño yo pues bueno, sentía que
en mí había un vacío, ¿no? Un anhelo de, en fin, de conocer un poco mejor el mundo y cómo funcionaba y cuál era la verdad en definitiva. Conforme fui creciendo un poquito más, pues bueno, digamos que intenté suplir ese vacío con conocimientos, con estudios, con una serie de cosas que yo pensaba que me podían servir, pues lo que os digo, para conocer mejor cómo funcionaban las cosas, ¿no? en este mundo. Entonces, pues bueno, me fui interesando por la política, por la historia, por la filosofía, pero eso la verdad que no me sirvió para satisfacer ese deseo que tenía en mí de conocimiento. Luego ya cuando cumplí pues 14, 15 años, digamos que empecé a intentar buscar cómo satisfacer ese vacío pues de otras formas, ¿no? Juntándome con gente pues que a lo mejor no era la más conveniente para mí, que pues bueno, hacía cosas, en fin, de esas que muchas veces hacen los adolescentes, ¿no? Pues salir por ahí a beber, a meterse en peleas, en fin, ese tipo de cuestiones. Cuando tenía pues 15 años conocí a Loida, que seguro que la conocéis también de la iglesia perfectamente, y bueno, la conocí en el instituto, y bueno, la verdad que fue la primera persona que me habló de Dios, de tal forma que bueno, que pude empezar a entender que Dios no era, en fin, un señor con barba blanca sentado en una nube, sino que era alguien que cuidaba de mí y con el que podía relacionarme pues como si fuera un amigo, ¿no? Simplemente con la voluntad de hablar con él, pues podía comunicarme con él y él me guardaba, ¿no? Loida me lo transmitió así, y la verdad que para mí al principio pues fue un choque absoluto pensar que Dios, es decir, que lo que había detrás de la palabra de Dios era eso, ¿no? Alguien que me quería y quería tener una relación conmigo. Entonces, bueno, pues yo fui poco a poco interesándome más por él, interesándome por conocer más de lo que Dios tenía preparado para mí, de cómo Dios actuaba en mi vida. Entonces poco a poco pues fui empezando a leer la Biblia, fui empezando a interesarme más y más por él. En 2013, cuando yo tenía pues 16 años, fui con Loida por primera vez a la iglesia, al grupo de jóvenes, donde encontré pues bueno, un buen número de personas de mi misma edad, un poquito más mayores, que bueno, que estaban completamente centrados en un tipo de vida que para mí era diferente del que había conocido, desde luego. Era gente pues que sentía esa relación con Dios, que vivía en esa relación con Dios y que quería profundizar en ella. Entonces, bueno, por primera vez me encontré perteneciendo a un grupo de gente que tenía un anhelo diferente, ¿no? En lugar de simplemente querer pasarlo bien o conocer muchas cosas por el simple hecho de conocerlas, pues lo que quería era acercarse a Dios. La verdad que para mí fue un poco complicado relacionarme con los jóvenes, no por ellos, sino porque, bueno, yo siempre he sido una persona que se ha cerrado mucho, que le ha costado mucho abrirse con los demás y que le ha costado mucho pues dejar que el resto, digamos, me conozca en profundidad. Entonces, bueno, digamos que llegó un momento que estaba viviendo la vida cristiana, en el mejor de los casos, a medias, ¿no? Porque sí que tenía ese interés por conocer a Dios, sí que tenía ese interés por la palabra, por aprender mucho, pero me faltaba, pues, digamos, las ganas de amar a los demás y de ser, en fin, de ser un ejemplo para ellos, de dejarme influir por ellos también. Entonces, bueno, digamos que la parte de amar a Dios estaba, pero la parte de amar al prójimo no. Bueno, seguí yendo a la iglesia, cada vez pues con más asiduidad. Empecé a ir a
a los cultos de los domingos, que pues cuando era adolescente no iba, pero bueno, al llegar a la universidad, pues para mi sorpresa se lo planteé a mis padres y la verdad es que no puso ningún problema y bueno, empecé a ir a los cultos de los domingos, seguí leyendo más la palabra, ¿no? Aprendiendo más cosas, porque claro, yo partía de cero, entonces pues bueno, fui poco a poco estudiando y aprendiendo las cosas básicas del Evangelio. Cuando llegó 2018, yo ya tenía 21 años, pues bueno, yo había decidido ya que quería entregarme a Dios, tenía muy claro que amaba a Dios y que quería tener una relación profunda con Él, y decidí bautizarme y bueno, pues así fue como empecé a ser miembro de la iglesia, ¿no? Pero bueno, la parte que os comentaba antes de que me costaba relacionarme con los demás y estaba cerrado a eso, pues seguía ahí, ¿no? A pesar de muchos esfuerzos por parte de los jóvenes, por parte de Loida, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que esa situación ha continuado hasta el momento de la cuarentena, ¿no? Ha sido un tiempo muy difícil, tanto por lo que está pasando fuera como pues por algunas circunstancias en mi vida personal, pero bueno, la verdad es que ha sido un momento en el que tanto a través del estudio, a través de la oración, que intento intensificarlas mucho, a través del minigrupo que tenemos pues algunos jóvenes, con el que estoy aprendiendo un montón y con el que estoy aprendiendo a apoyarme en mis hermanos y aprendiendo a preocuparme, interesarme por ellos, pues bueno, he podido ir trabajando mucho más este tema de las relaciones con los hermanos y el amor hacia los hermanos, ¿no? Y ahí es donde más he visto la mano de Dios en mi vida. Es decir, la mano de Dios la he visto muchas veces. La he visto pues cuando conocí a Loida y ella me empezó a hablar de Dios. La he visto cuando, pues leyendo la palabra durante todos estos años, he encontrado versículos que eran perfectos para la situación que estaba atravesando. La he visto cuando me bauticé, por supuesto, justo antes de bautizarme, veía la mano de Dios en mi vida, guiándome. Pero digamos que cuando más claro lo he visto ha sido en este tiempo, ¿no? Porque yo necesitaba realmente un empujón, necesitaba realmente una ayuda enorme de Dios para empezar a vivir como un cristiano de verdad, como un miembro de la iglesia de verdad. Y bueno, Dios ha estado ahí y me ha ayudado muchísimo a abrirme, me ha ayudado muchísimo a dejar atrás una serie de ansiedades, de miedos que yo tenía, que me impedían relacionarme como Dios quiere. Y bueno, y poco a poco pues ha estado cincelándome, ¿no? Como hemos comentado muchas veces, pues para ser un reflejo mejor de lo que Jesús decía, ¿no? De una persona pues que ama a Dios sobre todas las cosas y que ama a los demás como a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco mi historia, ¿no? Sé que no es un testimonio muy espectacular, pero bueno, la verdad es que Dios ha estado en mi vida en estos años de una forma clarísima. Me ha ayudado a superar pues lo que os comentaba, cosas bastante difíciles. Yo pensaba que para mí iba a ser imposible en algún momento tener una relación normal con los hermanos y poco a poco pues Dios me está ayudando en eso. O sea que bueno, hermanos, nada, yo simplemente quería deciros que bueno, que a partir de ahora espero que el Señor me ayude a tener una forma de acercarme a vosotros mucho más sana y que refleje mucho mejor pues la actitud de Jesús y sobre todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Al final, cuando Él nos da el mandamiento de amar a los demás como a nosotros mismos, pues no es para fastidiarnos, sino para ayudarnos a vivir mejor y a estar más felices y sobre todo pues a ser más como Él. Así que bueno, hermanos, nada, deciros simplemente que tengo ganas de veros a todos y a ver si podemos reunirnos pronto. Un abrazo.
luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Pues como ya sabéis, hoy también será nuestro último tiempo infantil virtual. Hemos estado durante toda esta semana pues teniendo este tiempo especial para nuestros niños y bueno, creemos y esperamos que haya sido de bendición para todos. Hoy todavía tenemos una lección más, una clase más, pero bueno, ya el próximo domingo estaremos todos juntos. Qué alegría, ¿verdad? Aún así, vamos a recopilar todos los tiempos infantiles y vamos a ponerlos en nuestro canal de YouTube también para que podáis verlos, compartirlos, recordarlos. Y bueno, creo que ha sido un trabajo que hemos elaborado también con mucho cariño y la idea es que pueda seguir sirviendo para todos y cada uno de vosotros. Y no sé si lo sabéis o si lo habéis pensado, pero hoy, este día, normalmente celebramos la graduación de nuestras escuelas dominicales. Y bueno, los niños que ya pasan a las siguientes clases, pues se gradúan y todo eso. Este año ha sido un poco especial, pero no os preocupéis. A partir de septiembre, pues volveremos a tener nuestras clases de escuela dominical normales con nuestros maestros, nuestras maestras, que seguro que os han echado mucho de menos y espero que vosotros a ellas también. Y bueno, y todo volverá un poco más a la normalidad. Hasta ese momento, pues no tendremos clases de escuela dominical específicamente, pero sí que tendremos algo especial durante el verano, ¿verdad? Sí, igual que el año pasado, pues tendremos un programa especial para los niños de 4 a 11 años durante nuestro culto. Y bueno, pues queremos que cada domingo pues sea también una oportunidad de estar juntos y de tener, como digo, algo especial, pues muy dirigido hacia ellos. Sí, algo diferente en el que ellos también puedan disfrutar, los niños podáis disfrutar, pasarlo bien también y aprender mucho y seguir aprendiendo mucho de nuestro Señor Jesús, que es lo que queremos y es lo que seguimos haciendo cada día. Bueno, y dicho esto, pues vamos a orar por vosotros, vamos a orar por los niños y vamos a pedirle a nuestro Señor que los proteja y los guarde siempre. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de tener a nuestros niños. Gracias, Señor, porque son un tesoro en nuestras manos, son una responsabilidad también. Y queremos, Señor, bendecirlos en esta mañana. Queremos pedir tu protección sobre ellos una vez más, que tu Espíritu Santo los guarde, los proteja, que tus ángeles acampen alrededor de ellos, Señor, y los esté cuidando en todo momento. Ya que han terminado el cole también de una manera especial este año, tan diferente que ellos han estado pues llevando adelante. Bendícelos en este verano, que descansen, que disfruten,
que puedan pasárselo muy bien también y que puedan renovar sus fuerzas para comenzar un nuevo curso el año que viene. También con la escuela dominical, Señor, que tú nos sigas ayudando a ser buenos maestros para ellos. Cuida de los maestros que están preparándose cada semana para estar con ellos, para enseñarles de tu palabra. Bendícelos, Señor, también a ellos y bendice a sus hogares, a sus familias. Y de la misma manera cuida de los niños y que ellos siempre tengan el deseo de aprender más de ti. También cuida de sus padres, cuida de toda su familia, para que sean hogares donde tu palabra sea lo principal de cada uno de ellos. Señor, te lo pido todo esto y te lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, pues yo os dejo. Pues empezamos con la clase de hoy. Fijaros en este vídeo tan impresionante. Get them! Come here! Oh my goodness! Yeah, and the water's crashing, trying to keep your head up high. ¿Os habéis quedado como yo? Es increíble, ¿verdad? ¿Quién de vosotros se atrevería a acercarse a una manada de leones? Este chico es un profesional, es un cuidador que ha estado con ellos desde que son pequeñitos, por eso los conoce muy bien y ellos también le conocen a él y por eso puede estar con ellos juntos, pero si no sería muy peligroso. Nadie se atrevería a acercarse a una manada de leones porque los leones te pueden comer. Y si no, que se lo pregunten a Daniel. ¿Recordáis la historia de Daniel? Bueno, para los que os acordéis o no, voy a poneros un poquito de su historia para que veáis las cosas tan increíbles que le pasaron a Daniel. Historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Este es Daniel, Oh, hey! quien era un hombre judío que fue llevado a Babilonia cuando era muy joven. Yeah. Daniel amaba a Dios y seguía las reglas de Dios. Él hablaba con Dios 3 veces al día y le pedía ayuda a Dios con frecuencia. Daniel sirvió en la corte del rey de Babilonia durante muchos años Yeah, I know him. y bajo muchos reyes. Hey, Daniel. Daniel siempre demostró ser más capaz que todos los demás funcionarios de la corte. Here, thanks. Wow, anytime. Daniel estaba sirviendo al rey Darío, y debido a sus grandes habilidades, el rey hizo planes para ponerlo a cargo de todo el imperio. Wow, okay. Los otros funcionarios de la corte buscaron alguna falta en Daniel, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Él era fiel, responsable y completamente confiable. Wait, Los funcionarios de la corte se dieron cuenta que la única forma de atrapar a Daniel sería desafiando su fe. come on. Así que acudieron al rey Darío Excuse me, Your Majesty. y le aconsejaron que promulgara una ley que establezca que durante los próximos 30 días cualquier persona que orara a alguien excepto al rey Darío sería arrojada al foso de los leones. El rey Darío firmó esta ley y una vez que el rey de Babilonia firmaba una ley, esta no podía ser revocada. Cuando Daniel se enteró de esta ley, fue a su casa y se arrodilló como siempre lo hacía, para orar en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios y pidiéndole ayuda. Los oficiales fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Gotcha. Fueron al rey y le recordaron la ley. Well, Luego le dijeron que Daniel había sido encontrado orando a Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, estaba muy molesto y pasó el día tratando de pensar una forma de salvar a Daniel. wait, what? Esa noche, los oficiales de la corte regresaron con el rey
y le recordaron que ninguna ley firmada por el rey de Babilonia podía ser anulada. Entonces, por fin, el rey dio órdenes para que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. El rey dijo: que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. Entonces el foso de los leones se selló con Daniel adentro. El rey pasó la noche ayunando y no pudo dormir. Entonces, muy temprano en la mañana, el rey corrió al foso de los leones y gritó: ¡Daniel! ¡Hey, Daniel! ¿Pudo tu Dios rescatarte de los leones? Y Daniel respondió: ¡Larga vida al rey, mi Dios! Envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque me han encontrado inocente a su vista. El rey se llenó de alegría y ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Entonces el rey ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones como castigo. Daniel estaba a salvo. No había un rasguño en él porque él confiaba en Dios. Seguro que conocíais esta historia muy bien, ¿verdad? La verdad es que Daniel fue muy especial. Desde que él llegó a Babilonia junto con sus amigos Misael, Ananías y Azarías, le pasaron muchísimas cosas increíbles e impresionantes. Dios estuvo cuidando de ellos de una manera especial, pero cuidó de ellos porque para ellos lo primero siempre fue Dios. Decidieron desde el primer momento que su prioridad era obedecer a Dios, honrarle y adorarle solamente a Él. Por eso, hoy, esta es la primera frase que quiero que recuerdes. No cambies quién eres dependiendo del lugar donde estés. Fijaros, Daniel fue llevado obligado a Babilonia. Lo separaron de su familia, lo separaron de su tierra, lo separaron de todo lo que conocía. Y él podría haber llegado allí, haber estado muy enfadado, haber estado siempre pensando en hacerle daño a quienes le rodeaban. También podría haberse olvidado de quién era y de dónde venía y de cuál era su procedencia. Pero en ningún momento Daniel se olvidó de quién era y de quién era su Dios. No importaba que ya no estuviera en Israel, él sabía que era un hijo de Dios y como hijo de Dios sabía cómo tenía que comportarse en cualquier lugar donde estuviera. Por eso siempre estuvo ayudando a todas las personas que le rodeaban, incluso al rey. Eso fue lo que le llevó a convertirse en una persona muy cercana al rey. De hecho, estaba casi en segundo lugar por encima de todos los gobernadores del reino. El rey confiaba en él porque era una persona fiable, porque era una persona temerosa de Dios y porque era una persona que respetaba y honraba a quienes lo rodeaban. Por eso nosotros tenemos que aprender de Daniel. No importa dónde estemos, no importa dónde nos encontremos, siempre somos hijos de Dios. Y ya sea que estemos en el cole, que estemos en el parque, que estemos en casa con nuestra familia o que estemos en cualquier otro lugar con nuestros amigos, siempre tenemos que comportarnos como hijos de Dios, obedecerle a Él en todas las cosas y honrarle sobre todas las cosas. Filipenses 2:15 dice: que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ejemplos irreprochables, que nadie pueda decirnos nada, que nadie pueda echarnos en cara nada, porque somos diferentes, porque somos obedientes a Dios, que siempre quiere lo mejor para nosotros y para todo el mundo. Lo segundo que me gustaría que hoy recordaras es esta frase: si confías, obedeces y agradas a Dios, Él te cuidará siempre. Como ya os he dicho, Daniel llegó a ser un gobernante principal en el reino de Babilonia, aunque venía de un pueblo extranjero y al principio había sido un esclavo. Él llegó a ser uno de los más importantes de su reino. Eso le llevó a que otros gobernadores que estaban por debajo de él le tuvieran envidia e intentaron hacerle daño. Y en este caso, en esta historia que hoy me gustaría recordaros y que hemos también podido ver, Daniel fue echado al foso de los leones. El rey Darío lo echó sin querer, pero obligado pues por las leyes que él mismo había impuesto. Daniel fue echado en el foso de los leones y eso era un sitio muy peligroso, ¿verdad?
Hemos visto al principio que este chaval podía estar con los leones porque eran sus amigos, pero si no eres su amigo, ¿tú sabes en lo que te conviertes si te echan en un foso de leones? En comida de leones. Y Daniel se iba a convertir en eso, porque él decidió que prefería obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque él seguía las reglas siempre, aunque él era un hombre honrado y hacía caso de las leyes, él sabía que Dios estaba por encima de cualquier hombre y de cualquier ley humana. Por eso no le importaban las consecuencias, y la consecuencia era muy peligrosa, ¿verdad? Daniel confiaba en Dios y sabía que podía morir allí con los leones, pero también sabía que si Dios quería, podía salvarlo de los leones. Mateo 6:33 dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso lo dijo Jesús. Y es verdad para cada una de nuestras vidas. Eso es precisamente lo que hizo Daniel y lo que Dios quiere que tú hagas. Puedes pasar por situaciones muy difíciles, incluso cuando hagas las cosas bien. Pero ¿sabes una cosa? Dios te ha prometido que siempre cuidará de ti, que Él estará cubriéndote, que Él estará ayudándote y protegiéndote en todos los momentos. Obedécele, aunque en un primer momento a ti te parezca que las consecuencias van a ser peores, porque siempre las consecuencias de obedecer a Dios van a ser mejores que las de desobedecer. Cuidó de Daniel de manera milagrosa y le libró de ser comido por los leones. ¿No crees que puede cuidarte a ti también? Lo último que me gustaría que recordaras en esta mañana es esto. Las cosas que hagas hablarán de quién eres tú y de quién es tu Dios. Lo que le ocurrió a Daniel fue impactante para el rey Darío. Si Daniel no hubiera decidido obedecer a Dios antes que al rey Darío, nunca lo hubieran echado en el foso de los leones. Y nunca el rey Darío hubiera comprobado el poder de Dios y cómo ese Dios puede cerrar bocas de leones. Y cómo ese Dios pudo salvar de esa manera tan maravillosa, tan milagrosa y tan increíble a Daniel de ser comido por los leones. Y fijaros lo que el rey Darío dijo. Con mis deseos de paz para todos, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será siempre el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Gracias, rey Darío. Y Jesús dijo: Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Oro para que seas un buen hijo de Dios, para que le obedezcas siempre, para que le honres y le glorifiques solamente a Él. Agrádale con tu vida, con cada cosa que hagas. Piensa primero qué es lo que Dios quiere para ti e intenta obedecerle en cada cosa que hagas. Que Dios sea lo primero en tu vida. Amén. Muchos besitos. Siempre para él, no para otros ojos.
una parte importante de nuestros cultos, no solamente los que hemos tenido durante estos meses de forma virtual, sino en cada domingo que nos reunimos, pues es pasar a tener una meditación de la palabra. La verdad es que durante estos meses pues el desafío ha sido grande. Hemos tenido incluso varias series, estuvimos terminando la serie sobre el fruto del Espíritu Santo que comenzamos ya a principio de año. Después hemos estado hablando acerca del libro de Jonás y ahora pues estamos desarrollando esos rayos de luz, esos pasajes que son de alguna manera especiales dentro de la palabra y que tienen especial aplicación a este tiempo que estamos viviendo. Y vamos a seguir haciéndolo, pero hoy, por tratarse de nuestro último culto virtual, pues he pensado de alguna manera de recoger algunas de las enseñanzas que hemos estado compartiendo durante estos meses y bueno, buscar también algún pasaje de la Biblia que nos pudiera servir para eso. Estaba pensando en esta semana acerca de un pasaje que muy conocido que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 32, que dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La verdad es que es un pasaje que es como una especie de oasis en medio de los últimos capítulos de Daniel. Como Yolanda ya ha explicado antes en el tiempo infantil, conocemos las historias y los diferentes episodios de Daniel, pues bueno, los más conocidos, como ella ha estado compartiendo, ¿verdad? Ese encuentro con los leones, etcétera. Pero al final de su libro tenemos que recordar que él es un profeta. Y al final de su libro encontramos profecías. Y este pasaje en el capítulo 11, versículo 32, como digo, se encuentra en medio de esas profecías. Cuando he estado estudiando de nuevo los últimos capítulos de Daniel y he visto las profecías tan específicas que el Señor tiene de lo que va a acontecer en ese momento en el que está hablando con Daniel y también al futuro. El capítulo 12, que es una profecía pues acerca del final de los tiempos, algo que estuvimos hablando la semana pasada. La verdad es que llegó un momento en que no sabía pues cómo reenfocar el tema porque no quería evidentemente repetirme sobre lo que ya estuvimos meditando la semana pasada. Pero es curioso que esas profecías que Daniel recibe a partir del capítulo 10 están históricamente muy cuadradas en un momento trascendental del pueblo de Israel. El pueblo había estado cautivo en Babilonia, ese tiempo en el que Daniel estaba viviendo, y los capítulos 10 al 12 tienen lugar, como digo, esas profecías del Señor en el año 536 a.C. Si recordáis, sobre todo aquellos que habéis estado en el discipulado en el último año, que estamos todavía, que no hemos podido terminar, pero sí hemos visto todo el Antiguo Testamento. Y el año 536 a.C. es un año muy marcado en la historia del pueblo de Israel, porque es el año en el que comienza la reconstrucción del templo de Jerusalén. En el libro de Esdras, tenemos que retroceder unos cuantos libros de la Biblia, ¿verdad? Pero no en cuanto a su momento histórico. En el libro de Esdras, en el capítulo 1 y los versículos del 1 al 4, se habla de ese momento en el que Ciro, el rey Ciro, da orden de que el pueblo de Israel, los israelitas, vuelvan a Jerusalén para reconstruir el templo. Y bueno, ya sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Hubo una primera oleada de personas que volvieron con Zorobabel y empezaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero me gustaría que pudiéramos irnos ahora no a Esdras, sino al libro del profeta Ageo, para que podamos leer acerca de qué es lo que está ocurriendo en el momento ya no de que Dios da esa profecía a Daniel, sino lo que ocurriría tiempo más tarde, para también ver ese mensaje, esa palabra de que ese pueblo que se esfuerza, que se tiene que esforzar, que se tiene que poner manos a la obra, qué es lo que ocurriría tiempo después, porque vamos a meditar en el libro de Ageo. Pues en el capítulo 1 de Ageo dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:
Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Pues este pasaje es el que vamos a tomar como base para seguir. Vamos a hacer una lectura de todo el mensaje que el Señor da al pueblo de Israel a través del profeta Ageo. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a continuar. Y ahora sí que me voy yo. Anda, ha funcionado. Bueno, la verdad es que desde que Yolanda estuvo la semana pasada dándose un paseo por ahí, por la estratosfera, ha sido una sucesión de acontecimientos. Bueno, pues como íbamos diciendo, bromas aparte, vamos a estar meditando en este libro de Ageo, que, como he dicho, el mensaje de Ageo está centrado en todo lo que ocurrió o no ocurrió, pero sí ocurrió, con el pueblo de Israel en esa encomienda que Dios le había dado, ese regalo que Dios le había dado, de que un grupo de los israelitas pudieran salir de Babilonia y ir a empezar a reconstruir el templo. Este capítulo 1 nos centra en lo que ocurre tiempo después. Hemos dicho que tuvo lugar el comienzo de la reconstrucción en el año 536, pero no fue hasta el año 520 cuando se empieza en serio a reconstruir. Es decir, habían pasado 16 años desde que el pueblo sale con Zorobabel hasta este momento en el que Dios habla a Ageo para que mande ese mensaje. Y como habéis visto, es una llamada de atención al pueblo de Israel, porque lo que estaba impidiendo que tuviera lugar la reconstrucción del templo no era la falta de recursos, no era la falta de dinero, no era otra cosa, sino más que el desánimo y la falta de voluntad, de una manera vergonzosa, del pueblo de Dios para comenzar esa reconstrucción. ¿De dónde venía esa falta de voluntad de la gente? Pues venía, como Yolanda ha comentado en el tiempo infantil, de que las circunstancias habían cambiado las convicciones de las personas. La oposición inicial que el pueblo de Israel tuvo a la hora de empezar a reconstruir el templo había hecho mella no solamente en su presente, porque dejaron de construir el templo, sino también en el futuro. 16 años parados. ¿Sabéis cuál es lo peor de
de la situación que vemos en el libro de Ageo. El libro de Ageo no es o no contiene un mensaje duro hacia el pueblo de Dios como posiblemente otros profetas como Malaquías, como Jeremías, como Miqueas. El pueblo de Dios no se había desviado detrás de otros dioses, no estaban adorando y habían caído en una idolatría tremenda. El pueblo de Dios no se había apartado en su ética y en su forma de actuar, no estaban ejerciendo la injusticia, no estaban oprimiendo a los demás, no se habían olvidado de los huérfanos y de las viudas. Simplemente el pueblo de Dios había caído en el pasotismo. Dios era un olvidado dentro de la vida del pueblo. Estaban tranquilos, estaban disfrutando de un tiempo de paz, estaban acomodados y Dios era un olvidado. La verdad es que lo tremendamente grave de esa situación es que el mismo Dios que los había libertado, el mismo Dios que le había regalado la vuelta a su tierra, ahora había caído, como digo, en el olvido. Y eso, hermanos, de alguna manera tiene que sonarnos. Tiene que sonarnos porque cuando evaluamos nuestra vida, cuando evaluamos el momento histórico en el que estamos en España, cuando evaluamos todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros, de alguna manera tenemos que llegar a la conclusión de que en muchas etapas de nuestras vidas y en muchas etapas de la vida de la Iglesia hemos caído en lo mismo que el profeta Ageo está denunciando al pueblo de Dios. Hemos caído algunas veces en el pasotismo, hemos caído algunas veces en olvidarnos de lo que Dios espera de nosotros. Estamos más preocupados por lo que hacemos con nuestras propias casas, ¿verdad? Sea que tenemos una segunda vivienda, sea que tenemos solamente una. Hemos caído en nuestra rutina de preocuparnos por nuestra vida, por nuestro trabajo, por nuestra familia, que es algo totalmente lícito, pero el problema viene cuando hemos apartado o hemos podido olvidar a Dios, cuando hemos quitado a Dios de nuestras agendas, como dije hace tiempo cuando hablaba de a qué conclusiones llegaba yo con el tema del coronavirus. Una de las cosas que decía entonces era, hemos quitado a Dios de la agenda, hemos quitado a Dios de la ecuación. Pues hermanos, cuando eso lo hacemos también en nuestras vidas, caemos en ese mismo problema. Nos olvidamos de Él y Dios pasa a ser un actor secundario, cuando no, un total desconocido en nuestras vidas. Recordad que el templo simbolizaba el deseo más profundo de Dios de habitar entre su pueblo, de habitar con su pueblo y que Dios fuera quien rigiera toda la vida del pueblo, no solamente una vida civil, sino evidentemente una vida espiritual con una proyección de futuro. Cuando pensaba acerca de esto, y como decía antes, hacer un resumen de qué hemos podido aprender en este tiempo, de en qué momento estamos, de cómo podemos seguir enfocando nuestras vidas como iglesia y también como personas. Hermanos, en este día en el que cerramos una etapa, y espero que la cerremos por mucho tiempo, si no definitivamente, ojalá, ¿verdad? Pero cerramos una etapa de confinamiento. Lo que está en mi mente es seguir enfocando cuál debe ser la vida de la iglesia. ¿Qué tenemos que seguir haciendo como iglesia? ¿Qué tenemos que seguir haciendo como individuos, como pueblo de Dios? Y creo que, como decía la semana pasada, eso lo estamos haciendo continuamente, ¿verdad? Pero me gustaría que en este momento la lectura del libro de Ageo pueda guiar nuestro reencuentro de cara a la semana que viene. No me gustaría que pudiéramos pensar que este tiempo pasa, que lo hemos superado y ahora, como se suele decir, a otra cosa mariposa. Creo que ese no es el deseo ni el mío, ni el de Yolanda, ni posiblemente el de la gran mayoría de vosotros. Que sigamos enfocando, ¿verdad?, la realidad de que somos el pueblo de Dios, la realidad de que somos parte de la Iglesia Universal de Dios y Dios espera algo de nosotros. Me voy a basar en 4 aspectos que el profeta Ageo marca en su libro, y el primero, me gustaría que prestáramos atención a una de las frases que más se repite en todo el libro de Ageo. Son apenas 2 capítulos. El libro de Ageo solamente tiene 2 capítulos, pero tiene enseñanzas muy profundas. Y lo primero en lo que me gustaría
que pudiéramos fijar nuestra atención es a la frase meditad en vuestros caminos. Aparece en el capítulo 1, en el versículo 5, lo hemos leído, y también en el capítulo 1, versículo 7, pero en el segundo capítulo está en los versículos 15 y 18. Meditad en vuestros caminos. Dios llama a su pueblo a que piense. ¿Cómo estáis viviendo? ¿Hacia dónde vais? ¿Dónde estáis y qué estáis haciendo? Y Dios apela al pacto que hizo con Moisés, ¿verdad? Para recordarle que ellos están cosechando precisamente todas las maldiciones que Deuteronomio capítulo 28 recoge. Recordad que Dios dice, yo estoy con vosotros y si cumplís con mi ley, si obedecéis y vivís conforme a lo que yo espero, vais a ser bendecidos a raudales. Vais a disfrutar de muchísimas cosas físicas como consecuencia de una vivencia espiritual. Pero el capítulo 1 nos dice, ¿verdad?, con seriedad y con tristeza, que ellos estaban sembrando y no estaban recogiendo, que ellos estaban plantando y no estaban recibiendo absolutamente nada a cambio. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, versículo 6, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. De alguna manera Dios está llamando a su pueblo a que reconsidere, que meditéis en vuestros caminos, ¿verdad? No es una llamada al activismo, no es una llamada a estar haciendo muchas cosas, sino a que piensen también, como en segundo lugar ha dicho Yolanda, si vuestras convicciones están determinando vuestras acciones. Mira, la acción sin reflexión es imprudencia, pero la reflexión sin acción es estéril. Y eso nos debe llevar a la segunda cosa en la que me gustaría que pudiéramos poner la atención, y ya se encuentra en el capítulo 2. Capítulo 2, versículos 4 en adelante, dicen así. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Esforzaos, cobrad ánimo en la obra del Señor, trabajad. Hermanos, eso no es algo psicológico, sino espiritual. A veces escuchamos frases como tenemos que motivarlos, frases como es que hay que tener en nuestra iglesia líderes carismáticos que nos animen a tirar hacia adelante, que sepan gestionar las personas, que sepan gestionar las situaciones. Algunas veces incluso hay que tratar estrategias que nos desafíen, que nos hagan animarnos y envalentonar a las personas para que tiren hacia adelante. Únete al ministerio tal o cual y verás cómo tu situación va a cambiar, cómo vas a animarte, cómo vas a ir hacia adelante. Hermanos, todo este tipo de afirmaciones dentro de un contexto sano están bien, pero dentro de un contexto para un coach, para un gerente o para un motivador de masas. Nos quedaríamos en la superficie si enfocamos el estar trabajando para el Señor de esa manera. ¿Sabéis por qué? Porque lo que nos muestra la palabra del Señor, lo que nos muestra este mensaje a Ageo, es que Dios tiene las cosas muy claras. Dios sabe poner lo primero en lo primero. Y es que la realidad de la presencia activa y viva del Señor es lo que hace que su pueblo trabaje. Tenemos que aprender a descubrir y a redescubrir esa realidad profunda de que es la vivencia íntima con el Señor lo que nos motiva a movernos. Porque si no, estamos poniendo una motivación incorrecta. Estaremos poniendo nuestra propia situación como en manos de Dios, con muy buenas intenciones para que nuestro trabajo sea lo que cambie nuestras circunstancias. Y no es eso, hermanos. A veces queremos que las personas trabajen, a veces queremos involucrar a las personas pues para llevar proyectos a cabo, y eso tampoco es la realidad. Si hay algo que motive o que deba motivar tu acción y la mía para trabajar en la obra del Señor, tiene que ser esa intimidad con Él.
Ahí es donde encontramos la clave de lo que hablábamos del capítulo 11 de Daniel. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que sabe quién es ese Dios que está con ellos es el que actúa en consecuencia, no como una obligación, sino como una consecuencia lógica de tener un encuentro íntimo y personal con Dios cada día. Fijaos que Daniel, en los últimos versículos de su capítulo, en el capítulo 12, dice que los entendidos, en el versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Después en el versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y al final del todo, al final acaba el libro de Daniel diciendo, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel incluso le llega a preguntar en el versículo 8 de ese capítulo 12, Señor mío, este es el fin que están mostrando de todas las cosas. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y fijaos cómo el Señor le dice, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sigue adelante. No te pares aquí. Esa visión, como hablábamos la semana pasada, del final de los tiempos, esa visión que Dios le da a Daniel, no está para que nos haga estar parados, contemplando o esperando los tiempos. Es para que nos pongamos en acción. Y hermanos, como decíamos la semana pasada y volvemos a decir en este momento, la acción del pueblo de Dios tiene que estar motivada no por las circunstancias, sino por conocer con intimidad a ese Dios, a ese que es nuestro Dios. Por eso en nuestra iglesia queremos que la experiencia de aprender la palabra de Dios sea algo que nos mueva. Por eso tenemos un programa de discipulado cada domingo que queremos y que retomaremos cuando llegue el momento. Queremos que sea la base de nuestras acciones, el conocer a Dios, porque si no continuamente vamos a estar dejando que nuestras circunstancias personales o nuestro entorno determinen qué es lo que hacemos o no. Si tengo una casa que atender, si tengo un trabajo al que dedicarme, eso será lo que marque mi agenda. Y hermanos, estamos llamados a hacer justo lo contrario. Que Dios sea el que mande en nuestra agenda, el que marque lo que tenemos que hacer, el que nos haga poner esa agenda en orden y le dediquemos el tiempo necesario al trabajo, el tiempo necesario y muy importante a nuestra familia, el tiempo necesario a nuestro ocio, pero que en medio de eso sea Dios también el que esté y que podamos servirle y que no le apartemos de nuestro día a día. Porque como hemos leído en estos versículos, en el versículo 4 y 5, hay una promesa que tenemos que hacer nuestra y que no podemos olvidar. Yo estoy con vosotros. Esa es la tercera cosa que quiero que tengamos en cuenta. Dios quiere hacer morada entre su pueblo y por eso le dice, poneos en marcha, porque yo estoy con vosotros. Lo dice en el capítulo 1 y versículo 13 también, que hemos leído, Yolanda ha compartido en la primera parte. Yo estoy con vosotros para bendecir a todas las naciones de la tierra. Un mensaje que es la esencia del corazón de Dios por la humanidad. Por eso el Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel, prometió igualmente estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, dando su vida en rescate por muchos, para que de igual manera nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, este párrafo lo he diseñado con enseñanzas que están en el Nuevo Testamento. Palabras de Pablo, palabras de Pedro, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como también Pablo recordaría a los romanos en el capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esas son las circunstancias en las que podemos vernos tú o yo en cualquier momento. Y Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma, si Dios es con nosotros, todas las circunstancias pueden ser las que sean. Pero él dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo también le dijo a los corintios que lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Un pueblo que conoce al Dios que está con nosotros no puede permanecer quieto, porque Dios lo pone en movimiento para que sus acciones sean de bendición para otros. Eso también lo ha comentado Yolanda con anterioridad, ¿verdad? Pero hermanos, la cuarta cosa en la que me gustaría que nos paráramos tiene también lugar en el capítulo 2 de Ageo, los versículos 10 al 19, y dicen así: A los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, y diles: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y por el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice el Señor. Y asimismo todo obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, desde este día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Meditad en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Mirad, hermanos, el orden de los factores, ya lo hemos dicho muchas veces, sí altera el producto en las cuestiones espirituales. El Señor está llamando a su pueblo a que lo primero que debe hacer, antes de ni siquiera empezar a poner esas piedras sobre piedra para edificar el templo, es la santidad. Primero, santidad, y después el trabajo. Es curioso que Dios lo está mostrando así a través de Ageo en estos versículos, y es que la santidad en mayúscula es personal, pero la impureza se transmite por contacto. Estos meses hemos estado aprendiendo, y yo creo que hemos aprendido mucho y muchísimo a cómo tenemos que protegernos del coronavirus. También es verdad que unos más que otros. Nos lavamos las manos, nos ponemos las mascarillas para proteger nuestra nariz y nuestra boca. Hemos aprendido acerca de distanciamiento. Yo ya no me preguntéis en qué distancia estamos, si es interior o exterior. Han ido cambiando las circunstancias, han ido cambiando las normas. Primero que mascarilla sí, después no. Pero hemos estado atentos en todo este tiempo a estar al tanto de cuáles son las normas. El domingo, cuando vengáis a la iglesia, veréis que siguen estando esas normas puestas ahí para regular nuestra convivencia, para protegernos los unos a los otros. Hermanos, qué triste sería que hayamos protegido nuestra vida, que hayamos aprendido a cuidarnos, que hayamos aprendido a lavarnos y que no hayamos aprendido ni a cuidar ni a lavar nuestro corazón. El Señor quiere que seamos un pueblo santo como Él es santo. ¿Y cómo vas a aprender a proteger tu corazón y tu vida si no conoces las normas?
Esa es la seriedad y la gravedad en la que continuamente vivimos. Porque si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber proteger nuestra vida. La Biblia nos habla muy claro de cuáles son los requisitos de la adoración y del compromiso, del estilo de vida que el pueblo de Dios ha de tener para agradarle. Tú y yo, hermanos, nos movemos y nos volvemos santos, no por participar en actividades. Un gran error en el que muchas personas entran, ¿verdad? No vas a ser más santo por cumplir con una serie de cuestiones religiosas, sea por construir el templo, como Dios está hablando al profeta Ageo, sea por entregar comida, sea por cantar en el grupo de alabanza o por ver cultos online. Eso no te va a hacer más santo. Lo que te va a hacer más santo y ser más como Dios es tener una vida de intimidad, de obediencia y de vivir como a Él le agrada. Eso fue lo que el Señor tuvo que decirle a su pueblo en un momento determinado. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que, hermanos, para ir terminando, y no sé si esta meditación recoge absolutamente todo lo que hemos hablado. Por supuesto que no recoge todo lo que hemos hablado en estos meses, pero creo que sí recoge el sentir que queremos seguir teniendo como iglesia, como pastores. Sé que muchos de vosotros también como miembros de nuestra iglesia. Hermanos, cuidado con quitar a Dios de la ecuación de tu vida. Cuidado con que Dios no esté haciendo morada en medio de tu vida. Cuidado con que Dios no esté haciendo morada como Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza. Estamos continuamente salvaguardándonos unos a otros, ¿verdad? Para que todo lo que hagamos sea porque Dios así está guiándonos a hacerlo. El día 28 reabrimos, el próximo domingo, ya lo hemos dicho. Iremos progresivamente retomando algunos ministerios, continuando con otros. Se presentarán nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevas puertas que se abrirán para bendecir a otros. Emprenderemos proyectos ilusionantes, estoy seguro que sí. Hermanos, pero en medio de eso tenemos que meditar sobre nuestros caminos. ¿Está esta crisis volviendo a cambiar tus convicciones? No sé hasta qué punto habéis pensado en eso, y supongo que no seré el único que lo ha hecho. Pero en los últimos 10 años, esta ya es la segunda crisis que estamos viviendo. Y creo, hermanos, que muchas personas pasaron la primera crisis diciendo, ¡wow!, de esto tenemos que aprender. Y ha llegado esta segunda y ha puesto de manifiesto que no habían aprendido nada. Estamos viviendo esta crisis de la misma manera que enfrentaron, o que algunos enfrentaron, la crisis del 2008. De la misma manera. Tus convicciones no deben estar cambiando conforme a las circunstancias. Ahora, ¿qué convicciones están determinando tu forma de actuar? Como tú estás viviendo, pone de manifiesto cómo crees. Lo que tú estás haciendo, lo que has venido haciendo durante ya no solamente este tiempo de crisis, sino lo que vas a seguir haciendo a continuación, está determinado por las convicciones que tienes. Y lo que es más preocupante, esas convicciones están basadas en la palabra de Dios. ¿Está Dios haciendo mella en tu vida? ¿Estás viviendo conforme a lo que Él espera de ti? Porque eso hará que la tercera y última pregunta sea contestada de una manera satisfactoria. ¿Estás siendo tus acciones de bendición para otros? Eso es lo que Dios espera de ti y de mí como pueblo suyo. Como hemos dicho, lo primero, santidad. Lo primero, que tu vida esté arraigada en obedecer y en agradar a Dios sobre todas las cosas. Y lo demás vendrá también por añadidura, ¿verdad? Hermanos, también este pasaje nos ha dado una palabra de ánimo. El Señor está con nosotros. El Señor no nos ha dejado, no nos va a dejar. No hay nada que haga que nos separe de su amor. Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, sean cuando sean, como hablamos la semana pasada. Pero tenemos que movernos como iglesia y como individuos, sabiendo que Él está con nosotros, que Él ha ganado toda autoridad en los cielos y en la tierra, y en esa autoridad es en la que Él nos está encomendando a que vayamos, a que cobremos ánimo y en que sigamos con las manos puestas en los ladrillos, con las manos en la obra, viviendo y actuando para bendecir
a muchas personas que nos rodean. Ese es mi deseo, hermanos, esa es mi oración. Y espero que cuando volvamos a reunirnos, espero que este tiempo no haya sido un paréntesis, ¿verdad? Espero que este tiempo haya servido para bendecirnos mutuamente, para bendecir a aquel que está a tu lado, para ser de bendición como iglesia. Pero que ahora que volvemos, que no perdamos de vista que estamos llamados a ser un pueblo que impacte Zaragoza, que seamos una iglesia que revolucione nuestro barrio, que cambiemos las circunstancias y que no sean las circunstancias las que nos cambien a nosotros. Hermanos, que Él nos bendiga y que Él nos ayude a cumplir con eso. Amén. En tus manos está la muestra de tu amor. Dejaste todo para ser mi redentor. Cordero Santo, eres verdadero y fiel. Con toda mi alma te adoraré. Anunciaré que en tu nombre hay libertad. Quiero vivir para siempre proclamar: Jesús, tu sacrificio me salvó, tu perdón me liberó, la cruz mi vida transformó. Tú serás por la eternidad, en justicia reinarás. En tus manos está la muestra de tu amor. Dejaste todo para ser mi redentor. Cordero Santo, eres verdadero y fiel. Con toda mi alma te adoraré. Anunciaré que en tu nombre hay libertad. Quiero vivir para siempre proclamar: Jesús, tu sacrificio me salvó, tu perdón me liberó, la cruz mi vida transformó. Tú serás por la eternidad, en justicia reinarás. Ni la muerte pudo detenerte, todo consumado es. 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 Jesús, tu sacrificio me salvó, tu perdón me liberó, la cruz mi vida transformó. Tú serás por la eternidad, en justicia
Pues hermanos, hemos llegado al final de este último culto virtual, pues de esta etapa, ¿no?, que hemos estado viviendo. La verdad es que ha sido un tiempo diferente, un tiempo especial. Hemos hecho muchísimas cosas, hemos aprendido muchísimas cosas también. Nunca nos imaginábamos que íbamos a tener que hacer una cosa así y tener que grabar tantos vídeos y tener que hacer tantas cosas, pero realmente lo que hemos intentado es aprovechar esta oportunidad para que esto también pueda ser de bendición y de impacto para otras personas y todo el trabajo que hemos estado realizando y cada vídeo pequeñito que se ha ido editando pues ha sido con el deseo de que eso pueda llegar a muchas personas que no conocen al Señor y que este tiempo pues haya sido de bendición también para todas esas personas. Empezamos con muchísima incertidumbre, empezamos precisamente aquí, en el despacho, sin tener ni idea de lo que íbamos a hacer, con una reunión de 4 personas, pues pensando cómo hacer ese primer culto y a partir de ahí pues empezamos a pedir al Señor que nos diera sabiduría. Tampoco sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, ha sido más tiempo del que pensábamos y eso a veces nos ha hecho estar muy cansados porque enfrentamos pues cada culto como si fuera el último, ¿verdad? Sí, Poniendo todas nuestras fuerzas, toda nuestra creatividad, la creatividad y el esfuerzo también de otras muchas personas que han participado en este tiempo sería incontable. Pues hablar de técnicos de sonido, de los hermanos que han estado mezclando el sonido de las alabanzas, el grupo de alabanza grabando testimonios, bueno, en tu casa y en la mía, después con los testimonios como el de hoy de Guillermo. La edición de las alabanzas también. Todo el tiempo que hemos tenido también de Tu caso me suena, todo eso ha sido un proceso de ir andando día a día y semana a semana y bueno, ahí como digo se ha unido pues la creatividad y las ideas de muchas personas diferentes, pero detrás de todo esto ha estado el Señor y creo que tenemos que estar más que agradecidos a Él por cómo Él nos ha sustentado, por cómo Él nos ha guardado, pasando momentos muy duros como el primer confinamiento allá por Semana Santa, ver el calendario y experimentar esa sensación de frustración, de tantas cosas que habíamos planeado como iglesia para este tiempo y que teníamos que ir pues eliminándolas de nuestro calendario, borrándolas, echando de menos a muchos de vosotros. Pero en medio de todo esto lo que sí hemos experimentado es cómo el Señor ha abierto una puerta totalmente diferente, inesperada, y damos las gracias pues porque muchas personas han podido disfrutar de este tiempo con nosotros. Muchas personas han podido escuchar la palabra del Señor. Otras iglesias hermanas pues también nos han hecho llegar su cariño y bueno, la utilidad de lo que hemos hecho también para ellos, y eso pues nos llena también de alegría el saber que el Señor nos ha usado. A todo esto, antes de despedirnos, muchísimas gracias de nuevo a todos los que habéis estado siguiendo nuestros cultos desde muchas partes del mundo diferentes, no solamente de España, sino también de fuera. Hermanos que nos han hecho llegar su cariño, que están orando por nosotros. Y queremos deciros, si habéis estado siguiendo algún culto o algún tiempo, en el domingo, o lo habéis visto los lunes o los martes, os queremos animar a que nos lo hagáis saber. Estamos preparando un vídeo especial para el próximo domingo en nuestra iglesia y nos gustaría que durante 15 segundos pues pudierais enviarnos un vídeo grabado con vuestro móvil diciendo: oye, hermanos de la Iglesia Bautista de Zaragoza, he estado siguiendo vuestros cultos, han sido bendición para mí, o se los he pasado a un familiar, lo que sea, que creo que también será de mucho ánimo y de mucha alegría para la iglesia, pues el saber, ¿verdad?, que este tiempo ha sido de bendición para vosotros. Y no queremos que todo esto se quede aquí, que también lo que decía antes, ¿no? Pues todo lo que hemos aprendido, no solamente nosotros, sino yo estoy segura que la mayoría de vosotros o muchos de vosotros, maneras diferentes de proclamar el mensaje, de transmitir pues nuestra fe a quienes nos rodean, pues que eso no se quede en estos meses y lo olvidemos, sino que lo sigamos usando para la gloria de Dios. Ese es nuestro deseo. Así que, hermanos, así nos despedimos y estaréis siempre con nosotros, aquellos que estáis en la distancia. Para los que estáis aquí en Zaragoza, recordad que el próximo domingo, 28,
vamos a empezar con el horario de verano. A las 11 de la mañana será nuestro culto. Si queréis seguirnos y estáis en otros lugares de España y queréis seguirnos en directo, pues sabed que también a las 11 de la mañana estaremos emitiendo nuestro culto en streaming, en directo. Y pues bueno, como hemos dicho al principio, durante esta semana pues enviaremos las instrucciones más concretas de a qué hora empezaremos a abrir las puertas. Sabéis que tenemos que guardar también ciertos protocolos para que vayamos llegando poco a poco. Y hermanos, queremos que también el domingo pues pueda ser un tiempo de alegría, de alabanza y de adoración al Señor, no solamente por encontrarnos y reencontrarnos, sino también que podamos celebrar pues todo lo bueno que el Señor ha hecho durante estos meses. Así que así nos despedimos, que el Señor os bendiga, que los guarde y hasta siempre.